Lai Ming-chen habló. Entra. Zhen Yuan, llamó la voz tranquila y fría de su Sisun desde adentro, y escuchó el sonido de un cepillo al ser colocado. Y trae a tu invitado también. Zhen Yu se enfureció, pero siguió a Zhen Yuan con cuidado. Como siempre, la casa de bambú de su Sisun era escasa, con el mínimo de citas para hacerla habitable. Había todos los muebles necesarios, hechos de madera pesada de la mejor calidad, pero los únicos elementos decorativos eran algunos pergaminos pintados en las paredes y un jarrón con orquídeas frescas encima de un estante estéril. Explique, dijo Lai Ming-chen cuando entraron Zhen Yuan y Zhen Yu, sus ojos penetrantes mirando al chico flaco al lado de su discípulo principal. Vestía túnicas de injing, aunque eran demasiado grandes para él, sorprendente teniendo en cuenta que el propio Zhen Yuan tampoco era robusto. El chico tenía rasgos claros y un rostro bonito, aunque su buen aspecto estaba atravesado por ojos oscuros y tormentosos. Cuando los dos niños se pararon uno al lado del otro, Lai Ming-chen pensó que parecían día y noche. Cálido y frío. Suave y duro. Gentil y cauteloso. Este discípulo saluda a Sisun, dijo Zhen Yuan primero, ahuecando sus manos e inclinándose. Este ha regresado de su misión, informando que las bestias fueron asesinadas, así como un inesperado sapo colosal Slime que atacó la ciudad de Yi. Continúa, dijo Lai Ming-chen, haciéndole señas para que siguiera. El éxito de su misión no es mi preocupación actual. Si tuvieras problemas con una tarea tan simple, entonces tendría que reevaluar tu posición como discípulo principal. Disculpas, Sisun. Zhen Yuan enmendó rápidamente, señalando a Zhen Yu, cuya espalda se enderezó mientras Lai Ming-chen continuaba evaluándolo con ojos calculadores. Este es Zhen Yu, un huérfano de la ciudad de Yi. Este discípulo lo encontró en el camino siendo atacado por los sabuesos de las sombras. No tiene formación formal, pero este se dio cuenta de que tenía potencial para el cultivo. Logró derribar a un gran número de sabuesos. Zhen Yuan ignoró la forma en que los labios de Zhen Yu se torcían, pero Lai Ming-chen no lo hizo, levantando una ceja con curiosidad. Es demasiado viejo para convertirse en discípulo, dijo Lai Ming-chen, desapareciendo la sonrisa de Zhen Yu. Es una lástima que se desperdicie el potencial natural, pero un comienzo tardío está garantizado que estará plagado de problemas. Este discípulo está consciente, dijo Zhen Yuan, inclinándose. Pero este humilde discípulo le ruega a Sisun que le dé una oportunidad a Zhen Yu, tal como lo hizo con esta. Sisun es consciente de que mi cultivo tampoco estuvo exento de problemas, pero el camino difícil no es imposible de recorrer, especialmente con la orientación adecuada. Por favor, Sisun. Zhen Yuan se inclinó, casi esperando que Lai Ming-chen se burlara de su patética exhibición, pero se sorprendió cuando su Sisun simplemente tomó su pincel una vez más, señalando el escritorio a su lado. Muy bien, dijo Lai Ming-chen, levantando la cabeza de Zhen Yuan. Llama a uno de tus sidi para que el nuevo discípulo se establezca. En cuanto a ti, tu trabajo se ha detenido desde que has estado fuera de la cima. Ustedes están atrasados. Zhen Yuan casi farfulló a su Sisun, cuyos ojos se entrecerraron con impaciencia. Zhen Yuan se inclinó repetidamente, agradeciendo a Sisun. Sisun es benévolo. Muchas gracias, Sisun. Zhen Yu se quedó allí, luciendo ligeramente sorprendido, y Zhen Yuan tosió. Modales. Zhen Yuan regañó en voz baja. Zhen Yu hizo una pequeña mueca, pero se inclinó rígidamente, agradeciendo. Sisun, dijo, el título rodando torpemente de su lengua, haciendo que Lai Ming-chen gruñera. Zhen Yuan. Papeleo, ordenó rotundamente. Su discípulo principal corrió hacia la puerta y le hizo señas al discípulo más cercano, que resultó ser Zhao Yong. Zhao Sidi, si pudieras, por favor, conseguir a Zhen Yu. Zhen Sidi, sentado. Se unirá a nosotros a partir de hoy, dijo Zhen Yuan, las cejas de Zhao Yong casi subiendo hasta la línea del cabello, pero no cuestionó la solicitud proveniente de su favorito Sixion. Por supuesto, Zhen Sixion. Zhen. ¿Zhen diferente? ¿Eres más joven que yo? Pareces más joven. Está bien, Zhen Sidi, por favor sígueme. Tenemos que conseguirte túnicas ajustadas, una espada de práctica, un manual de cultivo,
y tendré que darte un recorrido. La voz de Saoyong se apagó mientras sacaba a Sen-hyu de la casa de bambú. La cara del niño se arrugó mientras el extraño hablaba de esto y aquello, volviéndose para mirar a Sen-yuan una vez más. Antes de desaparecer a la vuelta de la esquina de la casa de bambú, Sen-yuan estaba un poco inseguro al dejar a Sen-hyu fuera de su vista, pero palpó la manga de su túnica por la otra mitad del talismán de seguimiento que había deslizado en la ropa de Sen-hyu, dándole un poco de paz. Sen-yuan. Papeleo. Lai Ming-chen dijo de nuevo, con la voz entrecortada, y Sen-yuan saltó. Disculpas, Sisun. Comenzaré el papeleo de inmediato, Sisun. Y con eso, el número de discípulos de Injin-pi creció en 1. Notas. Sen-yuan. Sisun definitivamente no escuchará mi tonta solicitud de aceptar a Sen-hyu en la secta. Lai Ming-chen. Oh, ¿mi discípulo favorito finalmente me rogó algo? Aceptado. Sen-yuan, cara de Pikachu sorprendido. Capítulo 12. El experimentado Sixion. Sen-yuan regresó a los dormitorios mucho más tarde, solo para encontrar una conmoción cerca de su habitación. Cuando entró, lo que vio le hizo empezar a sudar. Sen-hyu estaba parado allí, con los brazos cruzados sobre el pecho y la barbilla obstinadamente levantada en desafío. Saoyong y algunos otros discípulos estaban parados a su alrededor, luciendo exasperados y sin paciencia. El grupo vio acercarse a Sen-yuan y el alivio inundó sus rostros, excepto por Sen-hyu, que parecía amargado. Sixion, finalmente estás aquí. Saoyong lloró, corriendo hacia el discípulo principal. Sen-Sidi está siendo difícil y se niega a compartir habitación con Pan R.U. Es así. Dijo Sen-yuan, riendo torpemente, mirando a Sen-hyu. Él es impuro, fue todo lo que dijo Sen-hyu, el discípulo impuro en cuestión jadeando de ofensa. ¿Quién te crees que eres, Sidi? Ni siquiera has estado aquí por 2 Sichen y ya estás actuando como si fueras el dueño del lugar. Mereces ser castigado. Pan R.U. escupió. Sen-hyu se puso rígido de inmediato. Los ojos se oscurecieron mientras sus labios se retraían en un gruñido. ¡Oh, mierda! Asesino en masa. Decapitador. Pulverizador de cráneo. Peligro, peligro. Está bien, tranquilícense, todos, dijo Sen-yuan, acercándose rápidamente para pararse frente a Sen-hyu, quien respiraba con dificultad, con los ojos moviéndose mientras luchaba por contenerse. Sen-Sidi, mírame. Sidi. Sen-Sidi. Sen-hyu. Sen-hyu jadeó. La atención se centró en Sen-yuan, los ojos se aclararon al reconocerlo. El nuevo discípulo desplegó sus puños cerrados, tragando pesadamente. En primer lugar, Sen-Sidi, necesitas disculparte con tu Sixion. Lo que dijiste fue muy grosero, dijo Sen-yuan implorante, levantando una ceja mientras Sen-hyu fruncía el ceño. Los dos se miraron fijamente, teniendo una conversación en silencio, antes de que Sen-hyu dejara escapar un chasquido de su lengua. Lo siento, murmuró Sen-hyu, y Sen-yuan quiso pellizcarse la nariz por la falta de honoríficos, pero no lo presionó. Pan R.U. parecía que estaba a punto de estallar de ira por la disculpa poco sincera. Sen-yuan se volvió y palmeó suavemente el hombro del niño. Pan Sidi, por favor ejerza compasión. Fue este el que trajo a Sen-Sidi aquí, y su camino no ha sido fácil. Por favor, ten paciencia y recuerda cómo te sentiste cuando te empujaron por primera vez a un lugar desconocido, sin conocer a nadie, explicó Sen-yuan, y Pan R.U. se desinfló de inmediato, casi luciendo horrorizado de que Sen-yuan lo estuviera regañando. Sen-yuan sintió lástima por el pobre chico por ser el primero en ser atacado por el agudo Sen-hyu, dándole una palmadita en el hombro nuevamente. Este discípulo se disculpa con Da Sixion, dijo Pan R.U. con tristeza, y Sen-yuan se rió un poco. Está bien, este Sixion no está enojado. Sería mejor recordar permanecer en paz, de lo contrario, nuestro Pico Injin se convertirá en otro Baisan. Los otros discípulos se rieron de eso, y Sen-yuan se volvió hacia Sen-hyu. Sen-Sidi, sería mejor que fueras a preparar tu cama en tu habitación antes de que se ponga demasiado tarde. Me niego, dijo Sen-hyu brevemente, moviendo el dedo hacia la habitación que le habían asignado. Míralo. Es un desastre. Pan R.U. estaba a punto de estallar de nuevo, pero miró el rostro de Sen-yuan y se esforzó más por contener su ira. Sen-hyu, gimió Sen-yuan, mirando dentro de la habitación, y realmente no fue tan malo. Ciertamente,
A veces la habitación de Sen-Yuan se volvía mucho más desordenada, ya que estaba demasiado cansado para ordenar después de un largo día de trabajo. Si Sen-Hyu viera el estado en que se encontraba su habitación, Sen-Yuan estaba seguro de que llamaría al discípulo principal algo más que impuro. Sen-Yuan suspiró, pellizcándose el puente de la nariz, tratando de pensar en una solución. Todas las habitaciones en el Pico Injin fueron hechas para 2 discípulos, aparte de la habitación del discípulo principal de Sen-Yuan, un poco más grande. No había forma de que nadie permitiera que Sen-Hyu se quedara con una discípula, y todas las demás habitaciones dobles ya estaban a plena capacidad. Había habitaciones libres en otros edificios de dormitorios, pero Sen-Yuan quería que el villano escoria estuviera cerca para vigilarlo. Sen-CD. Realmente no hay otras habitaciones en este dormitorio. Sen-Yuan dijo, Sen-Hyu sonriendo levemente. Entonces puedo quedarme en tu habitación, dijo Sen-Hyu, y todos los demás discípulos saltaron de inmediato para protestar. ¡Qué absurdo! Desvergonzado. Dirigiéndome a Sen-Sixion tan casualmente, el nervio. ¿Cómo te atreves a aprovecharte de Da-Sixion? Debes tener motivos ocultos. Sen-Yuan solo parpadeó ante el villano escoria, con la boca ligeramente entreabierta por la sorpresa mientras los labios del niño se curvaban hacia arriba. Sen-Yuan se estremeció, porque aunque los labios del niño estaban sonriendo, no llegaron a sus ojos, que brillaban con picardía. ¿No puedo? Sen-Hyu preguntó, teniendo el descaro de batir las pestañas, casi sonriendo ahora. Pero ya pasamos la noche juntos en la posada. Sen-Yuan se atragantó con el aire. WTF, Sen-Hyu. No mentiste, pero tenías que decirlo de una manera tan extraña. La gente lo malinterpretará. Eso fue solo por necesidad. Dijo Sen-Yuan, pero nadie parecía estar escuchándolo. Los discípulos del Pico Injin se desmayaron casi colectivamente en el acto. Sus rostros se enrojecieron inmediatamente mientras hiperventilaban. Pan R.U. reaccionó primero, incapaz de contener su ira y agarrando a Sen-Hyu por la parte delantera de su túnica. Tú. Pan R.U. soltó un grito, con la cara cada vez más roja mientras luchaba por encontrar sus palabras. Tú, haz Sen-Sixion. Está bien, está bien. Todos, deténganse, púllanse, pásense, dijo Sen-Yuan rápidamente, rozando las manos de Pan R.U. para alejarlo del villano escoria cuyos colmillos brillaban. Parece que ustedes dos no pueden llevarse bien, y mucho menos compartir una habitación. Sen-Yuan volvió a pellizcarse el puente de la nariz, cerrando los ojos mientras sentía que se avecinaba un dolor de cabeza. Suspirando, Sen-Yuan abrió los ojos. Muy bien. Sen-Hyu, puedes quedarte en mi habitación, dijo Sen-Yuan. Los otros discípulos inmediatamente dejaron escapar quejas de indignación, indignados. Sen-Yuan agitó las manos, tratando de calmarlos. No hay necesidad de ponerse tan nerviosos, todos. Este no tiene problemas para compartir con Sen-CD, y mi habitación es más grande que las otras habitaciones, así que no es un sacrificio. Pero, Sixion. Un discípulo gimió, y Sen-Yuan dejó escapar un suspiro, golpeando suavemente al discípulo en el hombro con su abanico. No hay necesidad de quejarse por una cosa tan pequeña como esta, dijo Sen-Yuan con una pequeña risa. Los discípulos bajaron la cabeza, insatisfechos pero no dispuestos a discutir con su Sen-Sixion. Ahora, es casi toque de queda, todos deberían estar preparándose para ir a la cama. Sisun no estará contento si todos llegan a clases medio dormidos. Sí, Sen-Sixion, rió el discípulo, inclinándose ante el transmigrante y deseándole buenas noches. Algunos discípulos miraron a Sen-Hyu mientras pasaban, pero el villano escoria solo sonrió secamente. Cuando todos los discípulos desaparecieron, Sen-Yuan se volvió hacia el niño a su lado, levantando una ceja. ¿Cuál es la verdadera razón por la que te niegas a compartir habitación con Pan R.U.? Sen-Yuan preguntó. El rostro de Sen-Hyu se tensó. ¿Por qué? Sen-Hyu comenzó, y Sen-Yuan notó que clavaba sus uñas en las palmas de sus manos, ronchas en forma de media luna floreciendo allí. ¿Por qué? No sé de lo que es capaz. Podría ser como Yu Jianluo, ya veo. Sen-Yuan murmuró en voz baja, pensativo. Maldita sea, es tan paranoico, pero no lo culpo. Si es tan cauteloso con Pan R.U., ¿debe desconfiar de todos los demás discípulos? Oh.
Son solo los hombres. Algo pareció hacer clic para Zhen Yuan, e inclinó la cabeza mientras miraba a Zhen Hu. No mató a ninguna de las sirvientas de la mansión Yu y perdonó a Yuai Tang, incluso haciendo todo lo posible para usar el polvo para dormir en ella para tratar de proteger su psique. No parece que sea porque esté siendo caballeroso de alguna manera extraña, pero es como si... ¿No los considera peligrosos? Él no es aterrorizado de ellos. Es por eso que Zhen Qinyu siempre dormía en burdeles en Pid. Porque no podía dormir en el pico rodeado de tantos hombres. El corazón de Zhen Yuan se apretó mientras miraba al chico más bajo que estaba a su lado, todavía con las túnicas demasiado grandes de Zhen Yuan y luciendo tan abrumado y fuera de lugar, pero tratando desesperadamente de ocultarlo bajo sus expresiones viciosas. Quiero que puedas sentirte seguro aquí, en el pico Injing. Este es tu hogar ahora, y tienes todo el derecho de sentirte seguro en tu hogar, respondió Zhen Yuan en voz baja, con los dedos temblando mientras tenía el repentino impulso de acariciar la cabeza del niño, como si fuera un gato asustadizo. Sin embargo, se contuvo, porque estaba seguro de que Zhen Hu no dudaría en amputarle la mano por tal desaire. Zhen Hu no respondió, pero sus puños se aflojaron lentamente, la tensión en sus hombros se relajó solo una fracción. Es demasiado tarde para mover la cama de la habitación de Pan Ru a esta, así que esta noche tendrás que dormir en un saco de cama, dijo Zhen Yuan mientras guiaba a Zhen Hu a la habitación del discípulo principal, revelando un espacio espacioso y de diseño simple. Desordenado, dijo Zhen Hu con una arruga de la nariz, Zhen Yuan tosiendo, un poco avergonzado. La cama de Zhen Yuan fue empujada a la esquina, la mesita de noche sostenía una vela y una pila de libros, así como un alijo de bolsitas de medicinas cortesía de Mu Xiaojian. De hecho, había libros y pergaminos por todas partes, montones y montones de ellos en el suelo, y el escritorio de Zhen Yuan era casi invisible debajo de todo el papel y las túnicas desechadas. El pequeño tocador y el espejo de la esquina estaban cubiertos con cintas enredadas, mostrando las luchas del cabello de Zhen Yuan claras como el día. Este ha estado ocupado últimamente y no ha tenido tiempo de ordenar, dijo Zhen Yuan, apartando apresuradamente algunas de las pilas de libros para hacer espacio para que Zhen Hu durmiera, extendiendo su rollo de cama. Esto solo será temporal. Mañana le pediré a Endenki que te envíe algunos suministros y muebles nuevos, y que se mude en la cama. Pero por ahora, centrémonos solo en descansar. Hemos viajado todo el día, estoy agotada, mental y físicamente. Zhen Yuan se afligió, preparándose para acostarse desatando la faja de su cintura y comenzando a quitarse la túnica exterior, antes de recordar que esta ya no era solo su habitación. Zhen Yuan miró rápidamente a Zhen Hu, que lo estaba observando con atención, como si hubiera estado la noche anterior en la posada. Zhen Hu todavía desconfiaba, pero ya no parecía un animal enjaulado cuyos músculos siempre estaban enseñados, listo para huir a la primera apertura dada. Zhen Yuan se sintió un poco incómodo, tirando ligeramente de su túnica exterior sobre su hombro, aclarándose la garganta. ¿Es esto? ¿De acuerdo? Zhen Yuan preguntó. Zhen Hu giró la cabeza y se encogió de hombros. Si hay algo que te molesta, prefiero que me lo digas, ¿de acuerdo? No quiero molestarte accidentalmente y ser asesinado mientras duermo. Zhen Hu no respondió, sino que simplemente se dejó caer sobre el colchón y se acostó boca arriba, con el cuerpo recto y rígido mientras miraba al techo. Zhen Yuan dejó escapar un suave suspiro, se quitó la túnica exterior por completo y la cubrió de manera poco elegante sobre su tocador. Se subió lentamente a su cama y dobló sus delgadas extremidades en la posición de loto. Zhen Hu, deberías descansar, dijo Zhen Yuan en voz baja mientras cerraba los ojos para comenzar su meditación nocturna que todavía le recetaba Mu Xiaojian. Zhen Yuan no escuchó ningún sonido de movimiento del niño acostado en el suelo, pero cuando terminó su meditación y abrió los ojos, descubrió que los ojos de Zhen Hu se habían cerrado. Las respiraciones eran uniformes y constantes. El discípulo principal de Injin sonrió un poco, cuidando de hacer el menor movimiento posible mientras él también se acomodaba en la cama, girando la cabeza hacia la ventana para mirar la luna plateada que colgaba en el cielo. Es curioso cómo la luna sigue pareciendo la misma, a pesar de que tantas cosas han cambiado. Zhen Yuan pensó para sí mismo, antes de dejarse llevar por un sueño sin sueños. Zhen Yuan se despertó con una horquilla presionada contra su garganta. Su extremo puntiagudo era un aguijón agudo contra su yugular. El transmigrante no respiró,
El simple movimiento de su garganta solo presionó aún más la hoja improvisada. Sen-Hyu se cernía sobre él, mirando a Sen-Yuan mientras presionaba más la horquilla. Sen-Yuan parpadeaba. ¿Qué? La mente de Sen-Yuan estaba frenética mientras intentaba digerir lo que estaba pasando, hasta que Sen-Hyu dejó escapar un resoplido, retrayendo la horquilla y saltando de la cama de Sen-Yuan. Sen-Yuan se llevó lentamente la mano a la garganta, rozando con el dedo la única gota de sangre que goteaba en su piel. La herida se curó casi de inmediato. Esa fue una llamada de atención inesperada, dijo Sen-Yuan un poco roncamente, con la garganta seca por el sueño y por el momento de miedo que lo había pasado cuando vio los ojos fríos de Sen-Hyu mirándolo. ¿Te importaría explicarlo? Sen-Hyu resopló de nuevo. No puedo decir si tienes confianza o si eres un tonto. Apenas me conoces y, sin embargo, puedes dormir tan indefenso, dijo Sen-Hyu. La frente de Sen-Yuan se torció en señal de ofensa, pero la apartó, levantándose y pasando los dedos por su largo cabello alborotado por el sueño. Serías el tonto si intentaras matarme en el pico Injing, dijo Sen-Yuan, estirando el cuello con un pequeño bostezo, fingiendo que no estaba sudando hace un momento. ¡Mierda! Ahora no puedo dormir en mi propia habitación sin preocuparme por este pequeño niño asesino que intenta terminar con toda mi carrera. Sen-Hyu es jodidamente aterrador. Sen-Hyu no respondió, solo se movió a un lado para mirar a Sen-Yuan, quien fingió que no le incomodaban las miradas del villano escoria y comenzó a prepararse para el día. Dejando puestas sus capas actuales, Sen-Yuan simplemente se puso una bata exterior y un cinturón nuevos, antes de sentarse en su tocador para intentar domar su largo cabello. Sen-Sidi también debería prepararse. No empezarás las clases oficiales, pero Sisun me ha dicho que te dé clases particulares. Has empezado tarde, y para siquiera soñar con alcanzar a tus hermanos de la misma edad, necesitarás lecciones intensivas personalizadas, dijo Sen-Yuan, con la voz apagada debido a la cinta que estaba mordiendo entre sus dientes, los dedos intentando recoger sus largos mechones en una cola de caballo manejable. El pelo se le resbaló de los dedos, el transmigrador se miró a sí mismo en el espejo de bronce. Sen-Hyu se burló desde el otro lado de la habitación, y Sen-Yuan giró la cabeza para darle al villano escoria una breve mirada, que fue devuelta con una leve sonrisa. ¿Vas a ser mi tutor? Sen-Hyu casi se burló, poniendo los ojos en blanco. ¿Alguien que ni siquiera puede atarse el pelo? Disculpa, Sidi, la actitud no es apreciada. Sidi, murmuró Sen-Yuan, volviéndose hacia el espejo con venganza, pero su agitación solo lo hizo torpedear más. Deja de mirarme, Sen-Hyu. Me está dando ansiedad por el rendimiento. Sen-Hyu parecía encontrar un gran entretenimiento al ver a su sección luchar por hacer algo tan simple como atarse el cabello cuidadosamente, hasta que el chico mayor simplemente se rindió y lo recogió en una cola de caballo baja desordenada, un estilo que se veía descuidado en contraste con el aire natural de frágil elegancia del discípulo. Era casi un crimen contra su apariencia, pensó Sen-Hyu, burlándose. Sen-Hyu había vivido como una bestia salvaje y sucia durante la mayor parte de su infancia, y había salido lentamente de ese pozo y ahora no podía soportar nada desagradable. No quería volver a ser asociado con la suciedad de su pasado, y, sin embargo, este ficción suyo aparentemente estaba contento de salir con ese aspecto. Hermoso pero desordenado, Sen-Hyu no pudo soportarlo. Con la horquilla afilada apretada con fuerza en sus manos, el villano escoria avanzó lentamente. El movimiento hizo que Sen-Yuan moviera la cabeza, en alerta. Sen-Yuan observó atentamente cómo el villano escoria se acercaba a él, endureciendo el cuerpo pero sin tomar represalias. WTF, Sen-Hyu. ¿Es esto una prueba? ¿Estás tratando de medir mi reacción? ¿Es esto un extraño juego de poder? ¿Por qué me miras con ojos tan intensos? Que alguien ayude. Sen-Yuan comenzó a sudar de nuevo, pero logró controlar su expresión, en lugar de tratar de actuar distante y sin molestias. Si esto era realmente un extraño juego de poder que Sen-Hyu estaba tratando de hacer con su ficción, Sen-Yuan no iba a ceder. Canaliza tu Lai Min-Chen interior, Sen-Yuan. Indiferente, frío, poco sociable, estoico, inexpresivo. Los dedos de Sen-Yuan estaban listos para sacar un talismán escondido en los pliegues de su túnica cuando Sen-Hyu se movió para pararse detrás de él, tenso. Pero entonces, Sen-Hyu simplemente tiró de la cinta mal atada que sostenía el cabello de Sen-Yuan. Sus mechones cayeron por su espalda. ¿Qué coño, hermano? Desordenado,
dijo Zheng Hu, retrayendo los labios con disgusto mientras recogía el cabello de Zheng Yuan entre sus dedos, sorprendentemente hábil mientras manipulaba los gruesos mechones con facilidad. El cabello brillante y negro como la tinta se deslizó a través de las yemas de los dedos pálidos, y Zheng Yuan casi miró con los ojos mientras Zheng Hu deslizaba la horquilla plateada que había usado como arma antes a través del cabello recogido. Zheng Yuan se miró en el espejo, mirando su cabello ahora inmaculadamente peinado, y luego el reflejo de Zheng Hu. En lugar del habitual moño o cola de caballo al estilo de los discípulos, este estilo recordaba más a los príncipes nobles o a los estimados cultivadores eternos, y sin embargo, le sentaba como anillo al dedo al etéreo Zheng Yuan. Tú eres muy bueno en eso, dijo Zheng Yuan tan elocuentemente, Zheng Hu encogiéndose de hombros, los ojos volviéndose hacia un lugar lejano más allá de las 4 paredes de su dormitorio. Solía peinar a Yu Xiaoji, dijo Zheng Hu. Su sonrisa se suavizó en algo un poco más genuino, antes de que desapareciera una vez más. Zheng Hu se volvió hacia Zheng Yuan con frialdad. Y estabas tardando demasiado, Laozi. Zheng Yuan ni siquiera podía enojarse con el tono burlón del villano escoria. Simplemente suspiró y se levantó antes de hurgar en las pilas de libros en su escritorio y arrojarlos a los brazos de Zheng Hu con una sonrisa ligeramente sádica. Léelos, de cabo a rabo, y luego te examinaré por su contenido, dijo Zheng Yuan. Los brazos de Zheng Hu se doblaron con el peso de los pesados tomos. Zheng Yuan luego fingió estar sorprendido, se agachó y agarró 3 libros más, dejándolos caer sobre la pila que era más alta que la cabeza de Zheng Hu. No puedo olvidarme de estos. Cortar, CD. Los libros no se leen solos. Los dientes de Zheng Hu rechinaron, los ojos claros miraron a Zheng Yuan, quien solo sonrió y acercó la silla al escritorio de madera. Zheng Yuan golpeó con su mano el respaldo de la silla, sonriendo mientras Zheng Hu se sentaba de mal humor y abría el primer libro. El transmigrante casi se rió cuando los ojos de Zheng Hu se abrieron al ver el pequeño texto que llenaba la primera página, los ojos moviéndose hacia la pila que aún no se había tocado, sus mejillas perdiendo su color. Eso es lo que obtienes por faltarle el respeto a tu sección. ¿Te sirve bien? Zheng Yuan sonrió mezquinamente, de pie a la espalda de Zheng Hu con las manos entrelazadas detrás de la espalda mientras el villano escoria comenzaba a leer, pero muy pronto, el rostro de Zheng Hu ya no tenía los rastros obvios de amargura, sino que se suavizó cuando se dio cuenta de que los libros que Zheng Yuan había seleccionado para él le eran útiles. Libros sobre meridianos y venas espirituales, sobre prácticas de cultivo seguras, sobre prácticas de cultivo prohibidas. Libros sobre técnicas espirituales y manuales sobre habilidades físicas. Textos médicos para principiantes e introducción a la flora y fauna comunes. Zheng Hu echó un vistazo al transmigrante que se había movido para sentarse perezosamente en la cama detrás de él. Los ojos del discípulo mayor se cerraron mientras meditaba. Zheng Hu pensó que este Xixian suyo era a veces un poco tonto y un poco demasiado desprotegido, pero hubo momentos como este en los que parecía un cultivador confiable y bien informado. Estaba claro que no había elegido estos libros sin pensarlo, ya que cubrían todos los agujeros que le faltaban a Zheng Hu como cultivador que comenzaba tarde. Así que comenzaría a escuchar a este extraño Xixian suyo un poco más y lo usaría para volverse más fuerte, pensó Zheng Hu, con los labios torcidos mientras volvía a concentrarse en los libros frente a él. Hermano, ¿qué diablos?, susurró Zhang Guan histéricamente, con los ojos moviéndose frenéticamente entre su compañero transmigrante y el futuro villano escoria, que estaba sentado en el escritorio de Zheng Yuan mientras hojeaba un libro, ignorando descaradamente la presencia del discípulo Anding He. Zheng Yuan los había presentado a los dos, por supuesto, pero mientras Zhang Guan había perdido la cabeza, Zheng Hu parecía desinteresado por el otro chico, sin molestarse en apartar la mirada del tomo. Un grupo de discípulos de Andin entraba y salía de la habitación, moviendo montones de libros de Zheng Yuan a un lado mientras hacían espacio para la segunda cama, mientras también reorganizaban sus muebles para acomodar mejor otro escritorio y armario. Zheng Yuan tuvo que dar a los discípulos de Andin accesorios. Eran más efectivos que incluso las empresas de mudanzas más profesionales del mundo moderno, y la habitación de Zheng Yuan parecía haber sido remodelada por completo en cuestión de minutos. Sí, susurró Zheng Yuan, haciendo una mueca mientras Zhang Guan seguía pellizcando su brazo. Déjalo, lo entiendo. Sí, es Zen maldito Qingyu. Calma tus tetas, pero es Zen Qingyu,
chilló San Wang. Zhen Yuan le dio una palmada en la mano mientras continuaba pellizcando. San Wang no se detuvo, sino que agarró a Zhen Yuan por el brazo y lo sacó de la habitación. Zhen Hu los vio irse con los ojos entrecerrados, los discípulos de Andin temblando ante la mirada fría. Amigo, no puedo creer que lo hayas encontrado tan temprano, y mucho menos que lo hayas traído aquí. Realmente no tenía muchas opciones, idiota. ¿Sabes lo que le estaban haciendo allí? Fue jodido. Espera, fuiste tú quien le dio esa historia de fondo. Tú eres el que está jodido, dijo Zhen Yuan, pellizcando el costado de San Wang en represalia, mirando al autor del hackeo. Está todo jodido y traumatizado por tu plan de mierda. Lo sé, ya hemos superado esto, se quejó San Wang, mirando por la esquina de la puerta, gritando cuando Zhen Hu captó su mirada y cerró su libro. Amigo, es jodidamente aterrador. ¿Y decidiste voluntariamente compartir habitación con él? ¿Quieres darte más banderas de la muerte? Es complicado, dijo Zhen Yuan, empujando ligeramente a Erplan, antes de agarrarlo por los hombros. Está bien, tienes que poner las cosas en orden. Ahora que lo he encontrado, tengo que, ya sabes, rehabilitarlo. Sé que eres un autor de mierda, pero al menos tienes que recordar algo sobre la configuración de tus personajes. ¿De verdad no recuerdas nada de su infancia? San Wang cambió su peso entre sus pies, mordiéndose el labio mientras pensaba mucho. Está bien, déjame pensar. Tienes que recordar, hermano, nunca escribí nada de esto correctamente. Era solo una idea garabateada en los márgenes de un cuaderno, ¿de acuerdo? Pero, de todos modos, ya te has metido con la trama, así que ya ni siquiera sé qué está pasando. Se suponía que no debía venir a Kankion tan temprano, ya que iba a hacer que lo recogiera un cultivador errante sombrío que le enseñó técnicas turbias y mierda para hacerlo más sucio, pero en cambio está aquí contigo, dijo San Wang, señalando a Zhen Yuan como si fuera algo de otro mundo. ¿Está bien? Eso es algo bueno, ¿no? Para que no se vuelva más jodido por culpa de ese cultivador deshonesto. Bien. Fantástico. Maravilloso. ¿Hay algo más que pueda hacer para seguir revirtiendo las cagadas meteduras de tu trama? Preguntó Zhen Yuan, sacudiendo los hombros de Erplan. Muy bien. Bueno, se suponía que vendría aquí un poco más tarde. Oh. Así es. Se suponía que se uniría a nuestra secta después de encontrarse con Yuan Yuan durante la conferencia de la Alianza Inmortal, que es el año que viene. ¿Así que llega un año antes? ¿Mató a la familia Yu un año antes? ¿Qué coño? Zhen Yuan repitió, frunciendo el ceño. Pero claramente había estado pensando en ello, desde que cayó en mi engaño. Le dije que sabía que planeaba asesinar a los Yus, y no lo negó. No me digas. Mi interferencia hizo que decidiera hacerlo antes. No lo sé, hermano, dijo Erplan rápidamente, palmeando el brazo de Zhen Yuan mientras notaba la fea expresión de culpa que crecía en el rostro del discípulo Injin. Mira, seamos honestos, es bueno que lo haya sacado de allí antes. Probablemente voy a morir de todos modos, así que no pienses que es tu culpa ni nada por el estilo, ¿de acuerdo, hermano? Zhen Yuan hizo una mueca amarga, San Wang le dedicó una sonrisa triste. Está bien, entonces se adelantó un año. ¿Dijiste que se suponía que se encontraría con Yuan Yuan y luego se uniría a la secta? Me he estado preguntando esto por un tiempo, pero Yuan Yuan siempre estaba haciendo todo lo posible por Zhen Qinyu en tu estúpido libro, y ahora que mencionaste que se unió a la secta cuando vio a Yuan Yuan. ¿Tienen alguna relación sobre la que nunca escribiste en PID? Sí. Quiero decir, de nuevo, no llegué a desarrollar nada y era solo una idea, apenas, pero... dijo San Wang, antes de que sus ojos se abrieran. ¿Qué? Zhen Yuan preguntó mientras veía que el color se desvanecía de la cara de Erplan. Yuan Yuan y Zhen Qinyu tenían un pasado, y Yue Xixiong siempre quiso salvarlo de Lius, por lo que siempre está impulsando su cultivo más lejos y más rápido que nadie. Solo alguien que pudiera desarrollar su cultivo tan rápido como él podría convertirse en el futuro maestro de secta. Pero un año antes de que se suponía que Zhen Qinyu masacraría a Lius, Ei se desvió.
Mal, dijo San Wang, y los engranajes de la mente de Zhen Yuan se detuvieron cuando se dio cuenta de lo que había asustado a San Wang Wit, y dado que Zhen Hyo está aquí un año antes, eso significa que la desviación super mala del I de Yuan Yuan está sucediendo ahora, terminó San Wang. Oh, mierda, Sisun. Zhen Yuan llamó frenéticamente mientras llamaba a la puerta de la casa de bambú. Sisun, es Zhen Yuan. Este discípulo necesita hablar contigo, urgentemente. Entra, dijo Lai Ming-chen desde adentro, y Zhen Yuan irrumpió, arrodillándose de inmediato en el escritorio de su Sisun. El hombre solo lo miraba con un juicio suave. ¿Y qué es lo que ha hecho que mi discípulo principal se agite como un pollo sin cabeza? Es impropio de un discípulo de Inqin Peak, Zhen Yuan. Lo siento, Sisun, pero este necesita ir al pico Kyondin con gran urgencia, jadeó Zhen Yuan, temblando las manos. Este tiene razones para creer que Yue Sixion está en grave peligro. El rostro de Lai Ming-chen cambió de inmediato. El señor del pico mostró un leve indicio de sorpresa, que es una expresión rara para el hombre estoico. ¿Cómo se enteró Zhen Yuan de esto?, preguntó Lai Ming-chen, frunciendo las cejas. Este maestro mismo acaba de ser informado por Sandmen Sixion. Zhen Yuan hizo una pausa, parpadeando a su Sisun. Oír de. Zhen Yuan repitió. Lai Ming-chen dejó su pincel, cruzó las manos una sobre otra y las apoyó sobre su escritorio. Este maestro te está hablando en confianza, dijo Lai Ming-chen, dejando escapar un suspiro. Este maestro es consciente de que Zhen Yuan tiene muchas relaciones cercanas con discípulos de otros picos, incluido Yue Sisi. Entonces, te digo esto porque ya pareces tener algún conocimiento. Sandmen Sixion ha despojado a Yue Sisi de su condición de su discípulo principal. Zhen Yuan sintió que la habitación giraba, tambaleándose hacia adelante mientras registraba las palabras de su Sisun. ¿Despojado de su estatus? Pero Yue, se supone que Yue Yuan es el próximo líder de la secta. ¿Despojado de? Eso no es. Zhen Yuan jadeó. Lai Ming-chen cerró los ojos solemnemente. Es duro, y le había aconsejado a Sandmen Sixion que considerara otras opciones, pero él estaba. Yue Sisi había ignorado por completo sus enseñanzas, había llevado su cultivo demasiado lejos usando técnicas dudosas. Sandman realmente cree que su estado actual es un castigo justo por sus acciones. ¿Actual estado? Zhen Yuan preguntó. Lai Ming-chen volvió a abrir los ojos, los charcos oscuros cortando el pecho de Zhen Yuan. Yue Sisi sufrió una desviación catastrófica del I. Peor incluso que el tuyo, dijo Lai Ming-chen. Zhen Yuan saltando de su lugar, Lai Ming-chen solo lo miraba con una mirada paciente. Sandman no quería que la gente lo supiera, porque solo empañaría su reputación, así como la de su discípulo principal. Pero, Yue Sisi ya ha sufrido numerosas desviaciones de I, no muy diferente a ti cuando eras más joven. Zhen Yuan todavía estaba conmocionado, nunca había tenido ni idea. Todas las veces que había salido con Yue, jugando al Go o organizando las actas de las reuniones del señor Pico, Yue nunca había parecido otra cosa que el discípulo principal de Kyondin. Siempre había estado sonriendo, siempre dispuesto a ayudar a los demás, siempre estaba ahí para ofrecerle consejos a Zhen Yuan sobre cómo administrar las responsabilidades de un discípulo principal. Y, sin embargo, Zhen Yuan no sabía que detrás de esa sonrisa constante y siempre presente y esa personalidad amable había una persona que sufría profundamente. Sisun. Este entiende, dijo Zhen Yuan, presionando la palma de su mano sobre su corazón. Sisun lo sabe, este era propenso a las desviaciones de I. Este discípulo tal vez pueda usar su conocimiento obtenido de sus propias pruebas para ayudar a Yue Sixion. Zhen Yuan, Sandman ha ordenado que nadie vaya en ayuda de Yue Sisi. Él debe lidiar con su castigo solo, ya sea que lo viva. Eso depende de su voluntad y solo de su voluntad. Pero Sisun, eso no está bien. Zhen Yuan estalló. Lai Ming-chen continuó mirándolo sin expresión. Yue Sixion. Yue Sixion no merece sufrir de esta manera. No merece ser abandonado. Zhen Yuan se calló, mirándose las manos, antes de reforzar sus nervios y agacharse para arrodillarse frente al escritorio de su Sisun, inclinando la cabeza. Sisun. Este discípulo sabe que yo también le he causado muchos problemas a Sisun. Este fue imprudente, no solo con su propio cultivo,
sino con sus decisiones. Este recuerda sus errores, con la serpiente devoradora de almas, y apurando mi cultivo. Pero este todavía está aquí ahora, sigue creciendo, y tratando de volverme más fuerte, pero todo solo es posible porque Sisun ha estado aquí para ayudarme, dijo Sen Yuan, y se sorprendió al descubrir que sus ojos se humedecían. Sen Yuan sollozó, frotándose los ojos y girando la cabeza para mirar a su Sisun, que todavía lo miraba impasible, aunque su dedo había comenzado a golpear lentamente hacia arriba y hacia abajo contra su escritorio. Sisun, si el propio Sisun de Yue Xixiong no está a su lado, entonces, como su hermano marcial, debo. Por favor, Sisun, necesita saber dónde está Yue Xixiong. Lai Mingchen continuó golpeando el escritorio con el dedo. Grifo. 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 Y entonces se detuvo, levantando la comisura de la boca, como un rayo de sol atravesando las nubes. Sen Yuan se preocupa profundamente por sus hermanos marciales, dijo Lai Mingchen lentamente. Eso es algo importante que hay que recordar, cuando uno es un señor de los picos. Sen Yuan, debes recordar dejar el orgullo a un lado, por el bien mayor de la secta y de todos los que viven dentro de ella. Sisun. Sen Yuan susurró, con la esperanza de un capullo floreciente en su pecho. Está en las cuevas de Ling 11, dijo Lai Mingchen, moviendo la cabeza hacia la puerta. Ve, Sen Yuan. Este maestro se pondrá en contacto con el pico Qiankao. Estoy seguro de que, para que tenga éxito, necesitará su ayuda después. San Menxixion será, no estaré muy contento, pero me ocuparé de él. Agradeciendo Sisun. Sen Yuan gritó, ya a mitad de camino de la puerta, enviando a Rouchun volando con un sello de espada e instando a la espada a llevarlo rápido y verdadero. Espera, Yue Xixiong. No te atrevas a morir por mí. Capítulo 13. El Xixiong desviado. Sen Yuan se sumergió hasta la entrada de las cuevas de Ling 11, rompiendo la capa de nubes y niebla y aterrizando con un derrape en la tierra. Aunque en el pico Qiondin, las cuevas de Ling 11 estaban aisladas y aisladas, sintiéndose como si fuera una entidad completamente separada del pico de mayor rango en Kankion. Sen Yuan no se sorprendió, aunque las cuevas de Ling 11 tenían la colección más condensada de Yi en toda la montaña y, como tal, eran beneficiosas para avanzar en el cultivo de uno. También era el lugar al que se enviaba a los miembros de la secta si alguna vez sucumbían a los demonios de su corazón y sufrían de violentas desviaciones de él, lo que los volvía demasiado locos para permanecer entre otros discípulos. Sin embargo, también se alojaron allí miembros que eran moralmente corruptos y fueron despojados de su condición de discípulos de Kankion, pero también considerados demasiado peligrosos para ser liberados en el mundo. Entonces, para algunos, Ling 11 era un manicomio. Para otros, una prisión. Y, para las almas más pobres, un ataúd. Sen Yuan tragó saliva nerviosamente mientras estaba parado frente a la boca abierta y oscura de las cuevas de Ling 11, el aire opresivo denso y estancado. Incluso cuando volaba desde los cielos de Qiondin, Sen Yuan podía sentir el cambio de aire, presionándolo mientras el atmosférico parecía pulsar. El transmigrante entró cautelosamente, confiando más en sus oídos que en sus ojos en las cuevas negras como la tinta. Podía oír el leve goteo de agua a medida que la humedad se deslizaba de las paredes, húmeda y mohosa, pero aparte de eso, las cuevas estaban casi en silencio. Es tan espeluznante, Sen Yuan pensó para sí mismo con un escalofrío, sacando un talismán de luz y empujando su Yi a través de él, iluminando la cueva con un brillo plateado. ¿Yue Xixiong? Sen Yuan gritó tentativamente, su voz resonando contra las rocas. Su voz transportada solo fue recibida con silencio. De acuerdo, eso no era una buena señal, y Sen Yuan comenzó a acelerar el ritmo a medida que se aventuraba más profundamente en los sinuosos canales dentro de las cuevas. ¿Yue Xixiong? ¿Estás aquí? ¿Yue Xixiong? Es Sen Yuan. Sen Yuan gritaba continuamente, haciendo una pausa después de cada oración para tratar de escuchar una respuesta, pero aún así no recibía nada a cambio, excepto silencio y temor creciente. Mierda, no me digas que llego demasiado tarde, otra vez. Sen Yuan continuó cada vez más profundo, el aire se volvió más denso hasta el punto de ser sofocante, y las respiraciones del transmigrante se volvieron superficiales y forzadas. Fue entonces cuando Sen Yuan pensó que escuchó el roce de la roca, azotando la cabeza al sonido y cerrando los ojos. Contuvo la respiración,
No quería que nada interfiriera con sus sentidos, e incluso quiso que su corazón se calmara mientras latía en su caja torácica. SKKR, SKKR, SKKR. Ahí. Zhen Yuan gritó en su mente, los pies lo llevaban tan rápido como podían hasta la fuente del ruido, que era tan silencioso que podría haber sido un insecto simplemente arrastrando su cuerpo con caparazón a través de la piedra. Yoesicción. Zhen Yuan volvió a gritar mientras el sonido de los arañazos no hacía más que crecer, y sintió que la esperanza se encendía en su interior. El parpadeo de una vela se convertía en un furioso incendio forestal. Espera, Yoesicción. Zhen Yuan irrumpió en una caverna llena de montículos de piedra, algunos de los cuales habían sido arrasados hasta convertirlos en nada más que polvo. Zhen Yuan encendió múltiples talismanes de luz, arrojándolos. Las delgadas tiras de papel se adhirieron a las paredes de la caverna, se iluminaron uno por uno, y Zhen Yuan jadeó cuando finalmente vio al discípulo principal de Qiondin arrodillado entre un círculo de rocas rotas. Su cabello estaba desatado y colgaba en mechones flácidos y empapados de sangre por su espalda. Sus túnicas oscuras de Qiondin se veían extrañamente brillantes por la humedad. Los dobladillos de su túnica estaban hechos jirones, arrastrándose en la tierra, y sus uñas no eran más que paneles afilados y astillados arrancados de sus lechos ungueales. Los ojos de Yuei estaban vidriosos e inyectados en sangre, las pupilas temblaban mientras luchaban por adaptarse a la luz, y los labios del futuro líder de la secta resumaban sangre de donde los había mordido tan fuerte que desgarró la tierna carne. Xuanzu, su hoja reluciente y completamente negra se incrustó en el suelo frente al discípulo arrodillado, haciéndolo parecer como si estuviera arrodillado ante su propia lápida. Y tal vez lo era, porque parecía que la muerte ya lo había reclamado como su hijo, anidando su cadáver en su seno frío y sin vida. Yue. ¿Sicción? Zhen Yuan susurró. El cuello del discípulo de Qiondin crujió hacia un lado, los ojos se enfocaron muy ligeramente. Ah. Zhen. Sidi. Yuan exhaló, sus labios se curvaron hacia arriba en un fantasma distorsionado y roto de su sonrisa habitual. Sus ojos se cerraron mientras tosía violentamente, la sangre brotaba de sus labios en tal cantidad que Zhen Yuan dejó escapar un grito de sorpresa, corriendo hacia adelante y logrando atrapar al discípulo que caía antes de que colapsara de cara al suelo. Yuei se sintió como papel en los brazos de Zhen Yuan, el transmigrante acunando la cabeza de su Sicción y haciéndolo rodar sobre su espalda para sostener la parte superior de su cuerpo con su muslo. Yuei continuó tosiendo, antes de que su aliento se convirtiera en un jadeo débil y delgado. Espera, Yoesicción, gritó Zhen Yuan, con los ojos entrecerrados mientras presionaba sus dedos contra el punto de pulso del discípulo, sintiendo su. Los meridianos de Yuei eran astillados, los caminos destrozados y rotos y en un desorden tan completo que Zhen Yuan estaba seguro de que no quedaba ninguna parte de los meridianos de su Sicción intacta. Era como si un frágil jarrón de porcelana hubiera caído sobre las duras rocas bajo sus pies, rompiéndose en un millón de pequeños fragmentos que eran imposibles de volver a pegar, derramando su contenido por todas partes hasta que se drenó por completo. Lai Mingchen no había estado mintiendo. Esta desviación de Li era mucho peor que cualquier Zhen Yuan que hubiera experimentado, y estaba lo suficientemente informado sobre las desviaciones de Li debido a la constitución de su cuerpo y a que Mu Xiaojian le había dado lecciones sobre el tema durante años, y con daños tan catastróficos. Zhen Yuan sabía que era una sentencia de muerte. Yoesicción. Zhen Yuan susurró gravemente, con una roca en la garganta. Yuei dejó escapar un largo jadeo que Zhen Yuan pensó que estaba destinado a ser una risa. Sus manos apretaron su agarre sobre el discípulo de Qiondin. Este Sidi no te dejará. Zhen Yuan se mordió el interior de la mejilla, golpeando su mano contra el pecho de Yuei y forzando su y dentro de él. En las cuevas de Limbo 11, Zhen Yuan podía aprovechar el poder que se arremolinaba a su alrededor, pero a medida que seguía llenando el cuerpo de Yuei con Yi, se disipaba con la misma rapidez. Sus meridianos y su dantian estaban en ruinas, realmente un jarrón con un fondo roto. Zhen Yuan maldijo mientras sentía que Eli se escapaba del discípulo de Qiondin, con la mente tratando desesperadamente de pensar en una solución. Zhen Sidi no tiene por qué sentir lástima por este. Esto es, el castigo de este Sicción por, fallando. Yuei tosió, con los ojos cerrados, la boca moviéndose para formar una mueca de arrepentimiento. Luego los abrió de nuevo, mirando hacia el techo de piedra sobre ellos, como si viera algo más.
Season se ha rendido conmigo. Mi cultivo se ha rendido. Y estoy seguro de que Xiao Hu también se ha dado por vencido conmigo. Xiao Hu. No pude. Soy demasiado débil. Yo. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Nunca debí haberte dejado. El brazo de Yue, temblando por el esfuerzo, trató de agarrar algo en el aire, invisible para todos excepto para la mente fragmentada del discípulo principal de Kyondin, Xiao Hu. Zhen Yuan resonó, el brazo de Yue cayendo contra su pecho agitado, una sola lágrima deslizándose por su mejilla hueca. Los ojos del discípulo de Kyondin se volvieron pesados. Xiao Hu. Debe ser Zhen Hu, el pequeño adolescente asesino que actualmente está sentado en mi escritorio tratando de leer la cantidad de literatura digna de abuso que le impuse. Con tus últimos alientos, ¿él es todo en lo que puedes pensar? ¿Quién es él para ti, Yue? Pero, aunque no conozco la historia de fondo entre ustedes dos, lo que puedo ver en este momento es que piensan que deberían morir en nombre de Zhen Hu. Si ese es el caso, entonces debes ver que tu razón para vivir es Zhen Hu. Sixion, dijo Zhen Yuan con urgencia, sacudiendo el cuerpo de luz de papel en sus brazos. Quédate conmigo, Yue Sixion. Zhen Hu. Zhen Hu está vivo. Está aquí en Kangkyon. Los ojos de Yue crecieron en lucidez ante las palabras de Zhen Yuan, su conciencia tratando de atravesar las garras invasoras de la muerte. Equivocado. Zhen Sidi se equivoca. Xiao Hu es. Xiao Hu es. Elius. Yui habló, sacudiendo la cabeza, con el rostro contorsionado por el dolor. No. Aliméntame, falsos consuelos para llevarme a la próxima vida, Sidi. Este tiene que recordar el dolor, así que en la próxima vida, cuando vuelva a encontrarme con Xiao Hu. Puedo. Yo puedo. ¿La próxima vida? Zhen Yuan repitió, con el rostro retorciéndose de ira. Al diablo con tu próxima vida. Sixion, lo que este Sidi sabe es que uno debe vivir su vida actual al máximo, sin arrepentimientos. Hay personas en todo el mundo que luchan con uñas y dientes solo para vivir un día más porque se niegan a dejar de lado las cosas que hacen que sus vidas valgan la pena. Yue Sixion, acabas de decir que te arrepientes de haber dejado a Zhen Hu, y sin embargo, estás tan ansioso por dejarlo de nuevo. Si estás tan ansioso por morir por él, entonces tienes que esforzarte aún más para vivir por él. El cuerpo de Yue tembló con un temblor, luchando por respirar. La muerte se cernía sobre él y lo persuadía con una mano cruel. No mientas. Sidi. Por lo general, no eres tan cruel, dijo Yue con voz áspera, y Zhen Yuan casi gimió de exasperación en pánico. Sí, este Zhen Yuan no es tan cruel. Este no está mintiendo, Yue Sixion, pero si no me crees, entonces vive a través de esto y te mostraré la verdad de mis palabras. Yue tosió de nuevo, la sangre se derramó sobre su pecho y el de Zhen Yuan, jadeando líneas rojas en la pálida mano de Zhen Yuan. Zhen Yuan jadeó, una epifanía surgió en su mente como un torrente. Era una apuesta arriesgada, una técnica que casi se consideraba prohibida y tabú, porque perjudicaría gravemente a Yue en el futuro. Potencialmente incluso haciéndolo inútil como cultivador. Pero, ¿cuál era la alternativa? Dejarlo como estaba, para que se marchitara lentamente y muriera en esta oscura cueva sin nada más que sus remordimientos y tristeza. No. La decisión fue fácil, y si Yue lo odiaba en el futuro, Zhen Yuan estaba seguro de que no se arrepentiría de sus acciones. Yue Sixion, este pide perdón, murmuró Zhen Yuan, bajando al discípulo de Kyondin lo más suavemente posible antes de desatar a Rouchun de su cinturón y usar su extremo envainado para grabar marcas profundas en la tierra alrededor del cultivador boca abajo. Zhen Yuan esperaba recordar la matriz correctamente, pero se dio cuenta de que no podía ser peor que la muerte de Yui si no lo hacía. Zhen Yuan encendió 6 talismanes de llamas, enviándolos a los puntos convergentes de la matriz que había dibujado. Las líneas en la tierra se encendieron con un resplandor rojo. El viento soplaba dentro de la caverna, pero hasta ahora dentro de las cuevas de Ling 11, Zhen Yuan sabía que no era viento normal. No, era la ráfaga de y atraída por la formación del hechizo, la cueva temblando con la fuerza.
El cabello de Zhen Yuan se agitó a su alrededor en una ráfaga. Los adornos colgantes en la horquilla plateada que Zhen Hu había colocado allí repiqueteando alrededor de su corona, Zhen Yuan apretando los dientes ante la fuerza. Sus piernas, empujadas hacia atrás por el remolino de poder, avanzaron con gran determinación, sacando la espada Xuanzu de donde había sido apuñalada en el suelo. La hoja era pesada y trinaba al toque de un cultivador extranjero, pero Zhen Yuan podía sentir la fragilidad de su empuñadura cuando comenzó a debilitarse junto a su maestro. Zhen Yuan luchó contra la energía de la matriz, entrando en ella hasta que se paró sobre el cultivador moribundo, que desde entonces había perdido el conocimiento y apenas respiraba. Sixion, perdóname, maldijo Zhen Yuan, apuñalando a Xuanzu en el pecho de Yuei. Un estallido de energía enrojecida explotó al contacto, enviando a Zhen Yuan volando a través de la caverna, sin aliento mientras su espalda chocaba con la pared. Los escombros se rociaron a su alrededor y sus huesos repiquetearon dentro de su cuerpo con el impacto. El discípulo de Injin cayó a 4 patas y tosió húmedamente. La energía que había estallado flotaba en el aire, girando como un tornado atrapado en una botella, antes de ser absorbida de nuevo. Una corriente roja se precipitó en la empuñadura de Xuanzu y surgió por todo el cuerpo de Yuei. Yuei dejó escapar un grito de angustia. Su cuerpo se arqueó en el aire como si alguien hubiera agarrado su corazón y tratado de sacarlo. Antes de que la energía roja desapareciera por completo dentro de él, su cuerpo cayera al suelo en una masa inerte e inmóvil. Zhen Yuan jadeó mientras se arrastraba hacia adelante, con el cuerpo dolorido, hasta que pudo agarrar la empuñadura vibratoria de Xuanzu. Zhen Yuan siseó porque la hoja estaba increíblemente caliente. Su mano chisporroteaba mientras ardía, pero forzó el dolor y tiró. La espada de Xuanzu arrancó el pecho de Yuei, pero no había sangre, solo una leve brizna de esa extraña energía roja que se filtraba de la herida, que se cerró en una cicatriz roja brillante. Zhen Yuan siseó de dolor mientras empujaba el Xuanzu en llamas en su vaina al lado de Yuei, exhalando aliviado. Miró su mano durante un breve segundo, que mostraba una roncha roja profunda, pero no le prestó más atención, formando un sello vinculante con su mano y estrellándola contra el Xuanzu envainado, la energía pulsando una vez antes de sentarse. Zhen Yuan respiraba con dificultad mientras miraba la hoja envainada, con la mente hecha un desastre. ¡Mierda! ¿Funcionó? Algo definitivamente sucedió, pero era una técnica tan rara y prohibida que la última vez que un cultivador la probó fue hace más de 2 siglos. ¡Mierda! 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 Alejándose de la espada y dirigiéndose a su Sixion, Zhen Yuan sacudió frenéticamente los hombros. Yue Sixion. ¡Despierta! Por favor, despierta, gritó Zhen Yuan desesperadamente, sacudiendo su Sixion una y otra vez, abofeteando sus mejillas, golpeando su pecho. Por favor. De repente, Yuei se levantó con un jadeo ensordecedor. Zhen Yuan cayó hacia atrás sorprendido. Yuei no pudo mantenerse erguido por mucho tiempo, se desplomó hacia atrás, sus manos arañando su pecho que se quemó bajo las yemas de sus dedos. Yue. ¿Sixion? Zhen Yuan gritó una vez más. Yuei se volvió para mirarlo con ojos grandes y confundidos. Zhen Siri. ¿Qué? Yuei luchó, quitando la parte delantera empapada de sangre de su túnica. Los ojos se abrieron aún más cuando vio la cicatriz brillante tallada en su piel una vez sin manchas. Lo siente, fue todo lo que Zhen Yuan pudo susurrar. Yuei lo miró con temor reprimido. Es muy lamentable. Zhen Yuan se sentó en un catre en Qiancao. Mu Xiaojian se arrodilló junto a su cama y se frotó cuidadosamente el ungüento para quemaduras en la roncha de la palma de la mano. Dolía, pero Zhen Yuan no se inmutó ante la sensación, con la cabeza baja mientras se mordía el labio. Zhen Sixion, por favor levanta la cabeza, dijo Mu Xiaojian en voz baja, dándole una sonrisa tranquilizadora pero triste. Sixion hizo lo correcto. ¿Lo hice? Zhen Yuan respondió, con voz casi inaudible, pero Mu Xiaojian la captó y asintió. El curandero comenzó a envolver la mano lesionada de Zhen Yuan con vendajes blancos como la nieve, su tacto suave. Cuando terminó, no soltó la mano de Zhen Yuan, que comenzó a temblar, sino que la encerró entre las suyas. Sixion, vio el daño a la base de cultivo de Yue Sixion, y sabe que Sixion no tenía otra opción que dejar morir a Yue Sixion. Mientras un cultivador viva, no perderá esperanza, dijo Mu Xiaojian para tranquilizarlo, apretando la mano de Zhen Yuan. Yue Sixion es fuerte,
tanto en mente como en voluntad. Pero, si hubiera otra manera. Joe Sicción no sería,